aire. Buenas tardes. Yo quisiera como que me pusieran la pantalla, Edwin, como que no la estoy viendo, pero no importa, me dice que estoy perfectamente bien. ¿Aló? Sí. Bueno, pero no tengo pantalla. Señores, excúsenos, que ustedes saben que esto es en vivo. Me falta la pantalla aquí. Exacto. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí nos estamos viendo. Señores, todo esto es que ustedes saben. La nueva covidianidad es esto. En pantalla con nosotros, buenas tardes a todos ustedes, el candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Paz Familia. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida doña Consuelo, qué placer, qué gusto y qué honor poder compartir con usted este espacio, la hora de Consuelo, un toque de queda en el país. Bueno, yo te he estado dando seguimiento para que tú lo sepas, porque indudablemente que no te has sentado, tú no te has sentado, o sea, tú no te la pasas, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Porque cuando nosotros llamamos esta mañana, el técnico nuestro, Edwin, para localizarte y hacer la red, es que está en un barrio y todavía no ha terminado. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, por Dios? Bueno, mire, mi doña, déjeme decirle, todo esto inició hace un par de meses, cuando nos dimos cuenta de que esta pandemia se iba a convertir en una crisis sin precedentes a nivel global, y que no era solamente una crisis sanitaria, no era una crisis de salud, iba a ser una crisis económica, una crisis humanitaria, una crisis social y hasta psicológica, porque iba a transformar las bases de cómo el mundo estaba funcionando. Fíjense que se paró la economía de golpe a nivel internacional y se generó una gran incertidumbre en la gente. Dijimos, habrá mucha gente que va a sufrir con motivo de esto. Y inmediatamente tomamos una decisión: suspender la campaña en la manera tradicional y dedicar todas nuestras energías a trabajar con la gente en la gestión de la crisis. Entonces decidí lanzar una plataforma que se llama Rafael Te Responde, y esa plataforma tiene 3 componentes principales. Lo primero era llevar información de calidad a la gente sobre de qué se trataba todo esto del coronavirus y cuáles eran las dimensiones cuáles eran las distintas dimensiones que iba a tener en lo económico, en lo social, en lo psicológico, en lo sociológico, también incluso a nivel de política internacional. Y conversamos con especialistas, con economistas, con politólogos, etcétera, para poder ayudar a la gente a entender qué iba a pasar con su vida. Estoy hablando de los primeros momentos de la cuarentena. Estábamos todos muy confundidos. Así es, pero además decidimos establecer un canal de contacto con las 70 comunidades del Distrito Nacional, escuchar sus necesidades, sus preocupaciones, y en base a eso armamos un plan de acción para intervenir las comunidades y apoyar con desinfección, con fumigación, con distribución de alimentos, con distribución de mascarillas. Inmediatamente ocurrió todo esto, distribuimos 2.000 mascarillas en el Distrito Nacional, antes de que iniciara toda esta escala masiva de donaciones, y nos hemos mantenido y hemos estado en muchos sectores del distrito, en Cristo Rey en varias ocasiones, en Honduras, en el 7,5, en el 8,5, en los Guandules, en la Ciénaga, en María Auxiliadora, en Los Ríos, en los Girasoles, en la Agustina, y en el Ensanche Quisqueya. Hemos estado constantemente y vamos a seguir trabajando con la gente, vamos a seguir atendiendo necesidades, pero sobre todo, y esta es una parte muy importante, vamos a seguir haciendo propuestas para que podamos manejar toda esta situación de la mejor forma, porque no me quedé solo en esto de la acción comunitaria, sino que presenté una serie de iniciativas para que el gobierno, como propuestas al gobierno, para poder apoyar a nuestra gente en esta que ha sido la peor crisis que hemos sufrido en las últimas décadas. Muy bien.
Hablando sobre eso y esa acción comunitaria tan necesaria y obligatoria, y se reconoce. Pero yo he visto, Rafael, tú que estabas has dirigido organismos del Estado tan importantes como el Consejo de la Competitividad, a donde hiciste una labor. Ahí está. Que por cierto hay que felicitar a doña Zoraima. Así es, a Zoraima Cuello. Una gran funcionaria, y me siento honrado que una mujer de su categoría sea la que continúe los trabajos del Consejo de Competitividad. Así mismo es. Bueno, vi una crítica o un comentario, yo creo que sí, creo un poco en tono de crítica, de que se ha ido con la pandemia, el gobierno se ha ido demasiado hacia los más desvalidos, a los que están en situaciones más precarias y que ha olvidado a la clase media. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, mire, esa ha sido una de mis preocupaciones principales y por eso desde el día 1 planteé programas como los siguientes. Yo propuse que el gobierno asumiera o generara un bono educativo, principalmente para los padres que tienen sus hijos en los colegios privados, entendiendo que en el caso, por ejemplo, del Distrito Nacional, eso significa el 73% de la población, porque apenas el 27% de las escuelas son públicas. Y propuse que se considerara un fase 3 para compensar a los padres y que pudieran asumir el costo de los colegios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres del distrito y del país son emprendedores, son pequeños empresarios, sí, o son asalariados de un nivel muy por encima de los 8.500 pesos, que es una ayuda extraordinaria que le ha salvado la vida a miles de personas. Claro. Pero este programa complementario de bono escolar es directamente orientado a esa gran mayoría de clase media que vive en el distrito. En adición a eso propusimos un bono universitario. Identificamos incluso la fuente. Dijimos, hay 3.500 millones de pesos que están dedicados en el presupuesto al programa de becas internacionales. Este año esos estudiantes no se van a poder ir fuera. Vamos a reorientar eso y vamos a asumir la matrícula de esos más de 600.000 dominicanos que están en universidades privadas. Muchos de ellos son trabajadores de escasos recursos que sacan de su bolsillito un dinero para poder progresar en la vida. Pero obviamente, doña Consuelo, sí hay buenos programas para la clase media. Ayer yo conversaba en un live con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, mi amigo Juan Ariel Jiménez, y él explicaba, por ejemplo, lo mismo validé con Jaime Aristides Puder y con otros economistas. Él decía, las medidas que se tomaron para el crédito, para flexibilizar el crédito, los recargos con mora, para barajar los intereses, tanto a los consumidores como a los que tenían préstamos personales, como a los pequeños empresarios y a los empresarios en sentido general, son medidas que van a favor de la clase media. Cuando el gobierno decidió posponer el pago de los anticipos, por ejemplo, y del impuesto sobre la renta, es una medida que va a favor de la clase media. Cuando el gobierno decide, en vez de pagarse el ITEVIS mensualmente, como ocurría tradicionalmente, y hacer que este pago sea trimestral, esa es una medida que va a favor de la clase media. Cuando se toman otras medidas también, como la de algunos trabajadores informales que tienen algún nivel de ingreso y que están por encima de la pobreza, pero que se quedaron sin nada cuando se cerró una parte de la economía, porque tuvimos la ventaja de que aquí no se cerró toda la economía como en otros países, claro, como el programa que se acaba de aprobar, que se llama PATI. Esas son medidas que tocan una parte de la clase media. Yo creo que el reto es poder poner lo suficiente en las manos de la gente o evitar que se le quite para ayudarlos a manejar esta situación. Hay que entender otra cosa. A veces hay programas sociales que usted dice fase,
8.500 pesos no dan para casi nada cuando se tiene una vida normal. Pero cuando tú dejas de hacer una gran cantidad de actividades, como transportarte, que te lleva el 35% de tu presupuesto familiar, o sea, ayuda, y yo creo que ha sido una ayuda importante. Pero ahora hay otra medida adicional para la clase media, que es el fondo de garantías para los préstamos de pequeñas y medianas y microempresas. Ese fondo de garantías lo que implica inmediatamente que el gobierno garantice el 50% de ese préstamo, y eso hace bajar el nivel de riesgo y por ende la tasa de interés. Y prestar a buena tasa de interés es la mejor ayuda que tú le puedes dar a un emprendedor cuando tiene una situación difícil. Así es. Mira una cosa, Rafael, yo creo que tú tienes una plataforma que la tengo aquí, que es Acción Joven. Todo esto, uno puede entrar a tu plataforma y todas las propuestas que tú tienes. Ahora, con la pandemia, supongamos, con Dios mediante, que vienen las elecciones, viene la nueva normalidad para el mundo entero. Las propuestas para esa nueva normalidad desde el Senado de la República, ¿por dónde iría? En esa nueva sociedad, es una nueva sociedad, ¿eh? Es una nueva sociedad. Es una nueva sociedad. Va a haber un nuevo trabajo, una nueva concepción de las relaciones, hasta los amores van a ser distintos. Entonces, ¿qué tú ves como senador del distrito que tú vas a plantear en el Congreso Nacional en esa nueva normalidad? Hay dos grandes pilares esenciales de nuestras propuestas. Si usted toma los 11 programas que estamos presentando, lo puedes agrupar en dos grandes líneas. El primero es la parte económica. Y el segundo es la parte de salud y calidad de vida. Voy a invertir ese orden. Salud y calidad de vida y todas las prioridades económicas, oportunidades, etc. En la parte de salud y calidad de vida, tenemos propuestas muy concretas, algunas de representación, es decir, de orientar fondos públicos a prioridades en el territorio del Distrito Nacional, como por ejemplo, yo soy un gran abanderado de que en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, en estos 38 sectores, que es la parte donde está el centro, por decirlo de alguna manera, donde está Piantini, Naco, Matahambre, Honduras, la zona universitaria, San Carlos, etcétera, aquí necesitamos un gran hospital público, general. Esta es la única zona de la capital que no tiene un hospital público general y donde la oferta fundamentalmente es privada, y hay que garantizar el derecho a la salud, así como está la Plaza de la Salud, por ejemplo, en la circunscripción 2 y otros hospitales, o estará ahora la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar en María Auxiliadora, una obra formidable. Asimismo, yo quiero un gran hospital público que atienda a toda la gente necesitada que hay aquí, para que también la clase media pueda tener un servicio de salud de calidad a muy bajo costo. Pero en adición a eso hay proyectos de ley importantes. Uno de ellos fundamental, es mi propuesta para modificar la ley de protección a la persona envejeciente, para crear un instituto, y quiero abrir un paréntesis. Este es un tema que a mí me toca en mi corazón de una manera muy personal. A mí me criaron mis abuelos, y cuando yo llegué a las manos de mi abuelo, él tenía 73 años. Murió a los 89. Yo tenía 7 meses cuando llegué a sus brazos. Fue mi mejor amigo. Me enseñó todos los valores que hoy como hombre puedo presentar. Y mi abuelo, que fue un trabajador de toda la vida, un emprendedor, consumió prácticamente todos sus ahorros y tuvo que vender varias propiedades para atender su enfermedad, por en ese momento no tener un seguro médico a esa edad. Por lo cual yo quiero modificar esa ley para crear un instituto que acompañe a los abuelitos con su alimentación, con su medicina y con su recreación, pero que además establezca como derecho que cuando usted se jubila, usted tenga un seguro médico, porque en la actualidad la ley de seguridad social te lo quitan al momento de la jubilación, y eso no es justo. Yo aspiro a una sociedad donde la 8701.
Así es. Yo aspiro a una sociedad donde envejecer no sea una desgracia, sino que sea un privilegio. Y yo creo que la República Dominicana hoy tiene todas las condiciones para lograrlo. En adición a eso, estoy convencido de que necesitamos ampliar la red de atención primaria en el Distrito Nacional. Y voy a trabajar duro en la discusión del presupuesto para lograr que zonas como Manganagua, por ejemplo, que tienen un centro de atención primaria que cierra a las 3 de la tarde, pueda lograr su centro de atención primaria. Como Gualey, que no tiene un centro de atención primaria, lo tenga. Que zonas como La Hondonada, Manzano, que no tienen un centro de atención primaria, o los Girasoles, puedan tener su centro de atención primaria en forma. Entonces, es el tipo de cosas desde la perspectiva de la salud. En adición a eso, en la parte de oportunidades, que es uno de mis temas fundamentales, yo estoy promoviendo un proyecto de ley de primer empleo para darle a los jóvenes la experiencia necesaria para insertarse en el mercado laboral. Desde la perspectiva del emprendimiento, voy a someter un proyecto de ley de mejora regulatoria para reducir significativamente todos los trámites burocráticos que existen en el Estado, que son la principal traba a aquellos que quieren poner un negocio o aquellos que ya lo tienen y quieren expandirlo y hacerlo crecer. Y en adición, tú hiciste un trabajo importantísimo eso en competitividad. Así es, pero quiero que vayamos por más. Yo creo que la República Dominicana puede lograr mucho más, y todo esto que hicimos a nivel administrativo, quiero ya darle categoría de ley. Esta es una de las razones fundamentales por la que yo presenté mi candidatura a la senaduría, porque estoy convencido que si eliminamos de manera de raíz muchas de las trabas que existen, muchas de ellas en leyes, podemos lograr que florezca la riqueza, la actividad económica, y que mucha gente conquiste sus sueños y que se creen miles de empleos. Yo contribuí desde competitividad a la creación de miles de empleos, eliminando trabas burocráticas, y quiero seguir ese camino yendo al Congreso. Y ahí uno de los puntos fundamentales va a ser simplificar el pago de impuestos en la República Dominicana, modificar el título 1 del Código Tributario para que sea más fácil, más sencillo el pago de impuestos. No, pero realmente, en cuanto a la economía, porque te falta la parte de la economía, tú me hablas de la salud, tenemos la economía que tanto preocupa a todas las clases sociales y al mundo entero. Hoy mismo recibo la información terrible de que en Estados Unidos, dice el New York Times de hoy, y eso me parte el alma, ya llegó la cantidad de desempleados que solicitan a 38 millones el total en 9 semanas. 38 millones de estadounidenses sin empleo. Así es. Entonces, en la nueva economía también, ¿por dónde tú en el Congreso como senador plantearías las medidas que puedan venir? Claro que hay que esperar que llegue porque tenemos que traer el mundo, pero ¿por dónde tú te irías más o menos? Mire, yo planteé la necesidad de lanzar un plan de resiliencia económica, un plan de reactivación de la economía dominicana, sí, utilizando 4 grandes pilares. El primero, el fundamental: nosotros tenemos un extraordinario sector productivo nacional. Comida. República Dominicana tiene un campo formidable, tiene un sector agroindustrial con muchísima capacidad y un sector manufacturero con muchísima capacidad. Yo creo que tenemos... esta crisis. Así es. Así es. Entonces, yo creo que tenemos toda la capacidad para convertirnos en el supermercado del Caribe. Entonces, tenemos que fortalecer el campo, fortalecer las políticas de agronegocios en la República Dominicana, tal cual ha venido haciendo el presidente Danilo Medina con su estrategia de visita sorpresa, con toda esa economía agrícola que se ha generado en el banco, con los préstamos del Banco Agrícola. Pero tenemos que identificar y priorizar los productos que tienen gran capacidad exportadora. Tenemos todavía un gran potencial en aguacate, por ejemplo. Tenemos todavía un gran potencial con el tema de los cítricos, de los limones. Tenemos un gran potencial con la yuca. El mercado de la yuca a nivel global es de 10 millones
de toneladas. Igual pasa con la piña. Son mercados enormes donde tenemos un gran potencial para aprovechar. Pero obviamente hay otros sectores claves como las tecnologías. República Dominicana, yo quiero someter un proyecto de fomento de la industria 5.0 y la inteligencia artificial para atraer capitales y atraer talento y aprovechar los cerebros que tenemos aquí para producir conocimientos, softwares. Tenemos todo el potencial. En Santiago hay un joven llamado Chris Corsino que tiene una empresa que se llama Intelisys, que produce y exporta software y es un emprendimiento netamente privado, sin una estrategia construida alrededor de eso. Yo creo que eso podemos llevarlo más allá. Imagínense un Silicon Valley en República Dominicana, en la zona colonial o en Punta Cana o en Cabaret. O sea, es combinar el paraíso con la capacidad creativa y de generar ingresos. Lo otro son las industrias culturales, que van a ser claves. El cine, la televisión y la música. Fíjense la buena experiencia que hemos tenido con la ley de cine para atraer inversión extranjera. Pero la televisión también tiene un gran potencial. Yo creo que República Dominicana tiene la posibilidad de sustituir a Venezuela. Venezuela era un gran centro de producción televisivo con novelas, etcétera. Sí. Y lamentablemente, por su situación política, esa industria colapsó. Pero está el vacío y creo que República Dominicana lo puede completar con una buena ley de incentivos para la televisión, para producir no solo local, sino para exportación. En adición a eso, nosotros tenemos todas las condiciones para ser el centro logístico por excelencia de toda la zona, el hub logístico del Caribe. Pero hay una serie de reformas a nivel de trámites burocráticos, de esquemas que existen en la República Dominicana para garantizar que nos convirtamos en un centro de transbordo importante, tanto a nivel aéreo como a nivel marítimo. Eso, digamos, son los enfoques a nivel amplio que estamos visualizando y esto es importante. El coronavirus cambió todas las prioridades de la República Dominicana. El país que iban a heredar las nuevas autoridades era un país con una bonanza extraordinaria. Ahora, el reto de los próximos 4 años es administrar una crisis. Y para eso se necesita un equipo de gente de acción, de gente preparada, de gente experimentada, que conozca cómo funciona la economía, que conozca el orden global y que tenga esa vocación de trabajo constante. Y por eso yo decidí ir al Senado de la República, para trabajar con los sectores, con la sociedad, con la gente de las comunidades, para construir juntos la República Dominicana del futuro. Y por eso estoy convencido que el próximo presidente será también Gonzalo Castillo. Rafael, muchísimas gracias. Yo sé que tú llegaste huyendo para hacer esta entrevista porque estabas en los barrios y te lo agradezco sinceramente y te felicito. Tú sabes que desde que estabas en competitividad, como te has ido desarrollando y alcanzando metas para el país, no es solamente en el plano personal, sino un trabajo para el país que lo ha hecho extraordinariamente bien. Te felicito y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, mi querida doña Consuelo, todo mi cariño, mi admiración y a la orden de usted y de todos los que la siguen a usted a través de este programa maravilloso. Gracias Rafael, familia. Más. Así que, familia, así que ya ustedes saben, bueno, nosotros vamos a tratar aquí en la hora de Consuelo de ir buscando los candidatos y candidatas para que puedan venir a presentar su programa, porque ya estamos en la época de los programas. Estamos en la época de los programas, de presentar programas, de ver ya Gonzalo, por cierto, nos están enviando ahora mismo la presentación de Gonzalo, de llevar a la Junta Central Electoral. Nos acaban de enviar, dice que Gonzalo Castillo nos envían, depositó hoy ante la Junta Central Electoral
su programa de gobierno para el periodo 2020-2024, dando así cumplimiento a la ley número 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Aborda ejes vitales como son la reactivación de la economía y el cuidado de la vida de la ciudadanía ante la pandemia del COVID-19. ¿Okay? Pero mire quiénes estuvieron con Gonzalo entregando esto. El documento fue entregado ante la Junta por miembros del equipo técnico y político del candidato. Estos son Donald Guerrero, Temístocle Montaz, presidente del PLD, José Ramón Monchi Fadul, delegado político ante la Junta, Zoraima Cuello, que estábamos hablando de Zoraima, que está ahora en competitividad en lugar de Rafael Paz, Juan Ariel Jiménez, ministro de Finanzas, José Dantes, representante del candidato, Jaime Aristi Escudero y Raúl Ovares. Ahí están las fotos. Eso es muy interesante porque justamente había oído el comentario que Ángela Costa había hecho en el programa Sol de la Tarde de que Gonzalo había rehecho todo el programa que tenía para presentarlo, precisamente por la cuestión de la pandemia, para poder hacer los planteamientos que tenía que hacer para enfrentar la post-pandemia. Cuando se hagan el 5 de julio las elecciones, pues surja el nuevo gobierno que vaya a surgir y los nuevos congresistas, tenemos que ver qué es lo que está pasando en el mundo y qué nos va a pasar a nosotros. Y tenía ese programa de gobierno. ¿Tú piensas que la actitud... Mira. Escúchame que nos mandan tantas cosas. Tienen que reflejar, estos programas tienen que reflejar probablemente qué va a suceder cuando ya se avance más en esta cuestión de la pandemia, que es lo que Rafael Paz nos acaba de explicar, que tiene un programa para la reactivación. Porque si bien República Dominicana llevábamos un nivel alto para, o sea, eso estaba en todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, como República Dominicana estaba en una situación económica con alto crecimiento. Se hablaba hasta del 5, etcétera, 6, y en todas las zonas del Caribe y América. Entonces, con esto, si bien no vamos a caer, decía la CEPAL y el fondo, en un menos, pero vamos a estar en un 0. Es decir, que hay que diseñar para que se va a hacer para reanimar verdaderamente la economía, que quiere decir la vida social, que quiere decir todo, una vez que pase la cuestión de la pandemia, la parte más dura de la pandemia. ¿Ok? Bueno, entonces yo les decía que, por ejemplo, me preocupa, hoy dice el New York Times, oigan esto, que hay más de 38 millones de norteamericanos. Ahí metan a nosotros los latinos. 38 millones de desempleados por la pandemia en 9 semanas. Esa es la primera del New York Times. 38 millones de desempleados. Ya al presidente Trump le están augurando que el hecho de que la pandemia haya cobrado la cantidad de vidas y se haya propagado en Estados Unidos como ha sucedido, porque no se tomaron las medidas inmediatamente que había que tomar, puede hacer perder las elecciones a Trump. Pero vamos a ver, yo creo que Biden ha hecho un papel tan opaco
el vicepresidente, ex vicepresidente Biden, está recluido en su casa, metido en un sótano. Usted no lo oye opinando, porque hasta nosotros estamos aquí hablando, pero Biden ni siquiera periódicos, y yo cito el periódico New York Times porque el New York Times siempre defiende a los demócratas, es un periódico, así como la televisión Fox se va con los republicanos y se va con Trump, el New York Times, Washington Post, etcétera, siempre van con los demócratas. Y lo dicen a lo claro. El New York Times hizo un editorial cuando Trump y Lee le dijeron, nosotros estamos respaldando como periódico editorialmente a la candidata Hillary Clinton. Entonces, indudablemente que la situación se le ha complicado a Trump, que dice que si se hubieran tomado medidas, dice el New York Times de hoy, una semana o 2 semanas antes, si se hubieran hecho, el presidente Trump, si se hubiera el cierre de los Estados Unidos como correspondía, el cierre, se habrían salvado más de 36,000 personas que murieron por hacer el cierre tardío. Dice el New York Times de hoy, una o dos semanas, si se hubiera hecho el cierre en Estados Unidos, ese retraso provocó la muerte de más de 36,000 personas. Esa es la primera noticia de hoy, esta mañana. O sea, con esto yo lo que le quiero decir, no se puede estar inventando. Ahí está Brasil, ya sustituyó. Brasil con ese señor Bolsonaro. Ya Brasil llegó a los niveles de segundo, Estados Unidos primero y Brasil segundo, en contagios y muertes. En esto no se puede, o sea, con esta situación que tenemos, no se puede estar inventando, improvisando. No se puede. Definitivamente no se puede. Yo busquen esa noticia hoy. Allá, entonces, con la situación dominicana, con Haití al lado, que no me lo ponen en el análisis de nadie. Haití al lado. Si usted abre el periódico hoy, Le Novelista, usted dice, pero solamente porque hay una alerta en la frontera con el ejército dominicano y los controles que hay. Y ellos se fueron por la cuestión de la pandemia aquí, se han ido y han salido voluntariamente los haitianos. Pero deje que pase unos meses y que se reactive la construcción aquí en República Dominicana, que se reactive la economía aquí. Si no, van a tener que coger. ¿Para dónde van a coger si no es para acá? ¿Para dónde? ¿Para dónde van a coger si no? ¿Se van a ir para Estados Unidos? Estados Unidos los va a recibir. Se van a ir para las islas que los están botando de todas partes. ¿Para dónde van a coger? Cruzó el Masacre otra vez para acá. El Masacre se pasa aquí. Entonces, eso es un ingrediente que yo he estado hablando y lo he estado presentando porque nosotros tenemos esa situación con Haití que tenemos que resolver, definir qué es lo que vamos a hacer con el empleo de los dominicanos y de las dominicanas. Tiene que venir una nueva economía y los empleadores dominicanos tienen que entenderlo. Y si no lo entienden, que el gobierno que sea se lo haga entender.
Que hasta que no se cambie la ley del 80-20, hay que cumplir la ley del 80-20. Y no con la mentira de el dominicano no quiere trabajar. No es verdad. No, porque nosotros no lo empleamos porque no aparece uno que quiera picar la zanja. Sino lo que pasa es que tú quieres uno que te pique la zanja al precio que a ti te da la gana. Y como te dice un dominicano, no, eso está estatuido de que por cierto tenemos, Edwin, quisiera saber si podemos poner la rueda de prensa del sindicato de los trabajadores. Sí. Le quiere pagar menos, entonces busca el haitiano, pero no por haitiano, no. ¿Por qué crees que por ahí? Por ilegal. Pudiera ser suizo. Y si es un ilegal, es el que tú pones, porque ese es el chiste del capitalismo, buscar la ilegalidad. Vamos a poner, y yo soy la que estoy diciendo, cuando me abran la economía y la construcción, mano de obra dominicana, carajo, en este país, para los dominicanos, hombres y mujeres. Ok, vamos a ver si podemos poner, Edwin, tú me avisas, la rueda de prensa del sindicato Sinatracón de los trabajadores dominicanos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Sinatracón, reclama de las autoridades el control serio de la frontera con Haití ante el riesgo que representa para la salud de los dominicanos una avalancha de ciudadanos haitianos infectados por el coronavirus. Dada la falta de control sobre la pandemia en la vecina nación, lo que potencializa la amenaza constante que representa Haití para el sistema de salud pública y asistencia social de la República Dominicana. Desde Sinatracón llevamos años llamando la atención en cuanto al problema que representa la falta de seriedad en el control de la frontera, no solo para los trabajadores dominicanos de la construcción y de la industria de la agricultura, sino también para el sistema sanitario, el sistema educativo y para la ejecución de cualquier estrategia de desarrollo que no considere la incidencia transversal de una significativamente extendida población de extranjeros ingresando ilegalmente a la República Dominicana. Las declaraciones que desde Washington, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, en las que plantea que Haití se acerca a una inminente crisis humanitaria, palidecen ante la perturbadora realidad que vive el pueblo haitiano, en donde las manifestaciones de la población entre los infectados por el coronavirus van desde revueltas en oposición a la apertura de centros de aislamientos hasta amenazas de linchamiento público. Todo esto en medio de un ambiente de protestas y una aguda crisis económica. Coincidimos con las declaraciones del ministro de Salud Pública en el sentido de que hoy se hace nuevamente urgente para la República Dominicana apelar a la comunidad internacional para ir en auxilio de Haití, con fines de evitar una catástrofe, a la vez que reiteramos con ahínco el hecho de que ha llegado el momento en que las autoridades dominicanas deben asumir como nunca su responsabilidad en controlar la frontera con Haití. Las cifras oficiales de Haití, en las que se reportan 310 casos de enfermos de COVID-19 y alrededor de unas 20 muertes, resultan muy dudosas en un país en donde no existen datos oficiales sobre el número de hospitales que funcionan actualmente, ni de la cantidad de su personal médico. Nosotros tenemos una gran cantidad de trabajadores dominicanos de la construcción afiliados al sindicato, por lo que hacemos un llamado a los empresarios para que se acerquen a nosotros con la finalidad de cumplir la demanda de trabajadores de la construcción, acogiendo nuestros programas que buscan fortalecer la presencia de trabajadores dominicanos en el sector de la construcción, para lo cual resulta indispensable el apoyo de las autoridades del gobierno y la integración de los administradores de las fuentes de trabajo del sector de la construcción. Asimismo, hacemos un llamado a los trabajadores dominicanos del sector de la construcción para que se acerquen a nuestro sindicato
organizado en todas las comunidades a través de núcleos barriales y filiales en las principales provincias del país. La inmensa cantera que representan los cientos de miles de jóvenes, mujeres y hombres desempleados de nuestro país es otra fuente adicional de prospectos a los que Sinatracom oferta los beneficios de la capacitación técnica y formación profesional, a los que proyecta agregar cursos, charlas y talleres de actualización en metodología competitivas. La rueda de prensa nosotros vamos a tratar, Edwin, de poder localizarlos también para que puedan venir al programa, hacer esta transmisión como la estamos haciendo, del Sinatracom, que es el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Construcción. ¿Qué están planteando? Trabajo para ellos, para el dominicano, por Dios, sencillamente. Entonces, sea cual sea el gobierno, sea cual sea el gobierno, ya tiene que venir esa nueva economía, de que tiene que estar en manos, los trabajos tienen que estar en manos de los dominicanos, sencillamente, porque no puede ser de otra forma. Entonces, señores, después no tenemos tiempo hoy porque ya se nos acabó el programa, pero sí quería decir que al parecer hoy que es jueves, porque mañana tenemos al Comité Dominicano con la Solidaridad Internacional con Haití, con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y Armando Armentero, vamos a ver si vamos a poder localizar, conectar con Armando, con el presidente del comité. Y lo que sí quería decirle es que concluyó el año escolar, ahora el 19 de junio, hay todo esto que se está planteando para la escuela dominicana. Hay que darle seguimiento y ver cómo nuestros muchachos y muchachas van a salir de este periodo del año escolar, que ya va a cerrar ahora el 19 de junio. Y ya el Consejo Nacional de Educación tomó una serie de medidas y el Ministerio de Educación también. Ok, gracias a ustedes. Ahora nos vamos para Sol de la Tarde, porque esto es el pluriempleo, gracias a Dios. Y a ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.